Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, como estaba diciendo, disculpad que he saltado la voz en off. Buenas tardes a todos los asistentes y muchas gracias por acompañarnos a esta sesión, a esta reunión con expertos, en la que vamos a hablar de retos y soluciones para el mantenimiento de las cadenas de suministro durante la amenaza del COVID-19. Y en especial, pues haciendo especial hincapié en la logística colaborativa para combatir esta pandemia, ¿no? Como todos sabemos, estos momentos tan complicados que estamos viviendo, pues el mantenimiento de la actividad de las cadenas de suministro es vital y en España pues contamos con estaciones profesionales que son muy conscientes de que en este tiempo pues tenemos que colaborar para luchar contra este reto tan grande que nos enfrentamos de manera conjunta, porque como se escucha bastante estos días, pues juntos somos más fuertes, en este caso es así, ¿no? Y en ese sentido, pues desde el Centro Español de Logística hemos querido lanzar esta iniciativa para apoyándonos en la visión de grandes expertos que se han ofrecido voluntariamente a participar en esta iniciativa, pues poder ver si pueden aflorar las principales barreras y problemáticas actuales, pero sobre todo también que podamos apuntar a soluciones y vías de colaboración que sirvan para la inspiración de todos. Estamos actualmente en esta batalla ya no solamente para lo que estamos sufriendo ahora mismo, sino si esto se prolonga y sobre todo para ver, pues, o apuntar o que nos inspire para ver qué puede pasar una vez que todo este escenario de pandemia, pues esperemos que lo antes posible pase y tengamos que volver a nuestra actividad cotidiana, ¿no? Y bueno, pues ver cómo nos preparamos para todo esto. Bueno, para esta reunión y con estos objetivos, esta tarde me acompañan Ana González, que es la directora de logística para clientes globales de Procter & Gamble y presidenta del CEL. Ana, salúdanos. A ver que os vea. Xavier Farrés, que es director de desarrollo de negocio de Mievac. Xavier. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pedro Gil Barea, que es director de transporte en Dia Group. Hola, buenas tardes. Andrés Muñoz Machado, que es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Buenas tardes, Andrés. Hola, buenas tardes. Bernardo Prida, que es catedrático de la Universidad Carlos III. Hola, buenas tardes. Pablo Segovia, que es Head of Logistics de Unión Fenosa Distribución. Hola, buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Ramón. Y Manuel Yagüe, que es director ejecutivo de Everis NTT Data. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, y luego para moderar este evento, pues cuento con la inestimable ayuda de Miguel Quintana, que es experto en gestión de la cadena de suministro. Y Miguel, pues buenas tardes a ti también. Buenas tardes. Y bueno, pues si os parece, comenzamos con el debate. El debate va a estar estructurado en 3 bloques. Un primer bloque en el que vamos a hablar del contexto actual, retos actuales y cómo podemos en el muy corto plazo pues sobrevivir a esta situación, ¿no? Que va a estar, esta parte del debate va a estar liderada por Miguel Quintana. Y luego vamos a tener un segundo bloque de acciones a tomar si esta situación se prolonga. Y un tercer bloque que haremos posteriormente, pues para una vez que pase el post-pandemia, pues qué lecciones aprendidas y qué recomendaciones y qué escenarios vamos a manejar. Una cosa muy importante es a todos los asistentes les pediría que silencien los micrófonos y apaguen las cámaras para que no haya problema de ancho de banda ni interferencias, solamente estén las de las personas que van a participar en el debate. Y luego las preguntas, como somos muchas personas, ahora mismo estamos más de 100 personas conectadas, para evitar interferencias, lo que os pediría es que las preguntas me las hayáis haciendo por el chat y al final del debate, en los últimos 10-15 minutos, yo iré lanzando preguntas a los ponentes. Si os parece, pues comenzamos y Miguel, te paso la palabra. Buenas tardes a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, gracias a todos los que habéis accedido a participar por vuestra generosidad. La verdad es que es un día bastante complicado hoy. Cuando pusimos la fecha no contábamos con el decreto y con todo el tsunami sobre el tsunami que se ha generado hoy. Eso ha hecho también que algunos de los ponentes que en principio van a estar pues no hayan podido y os mandan disculpas también por no poder estar. Bueno, esto nace como un espacio para el debate, un espacio para compartir ideas, para compartir experiencias y para compartir preocupaciones. Desde la base, como ha dicho antes Ramón, de que unidos somos más fuertes, ¿no?
Yo quería lo primero sacar una lanza por el sector logístico, ¿no? Sector logístico que junto con el sanitario y el de las fuerzas de seguridad son los tres pilares que nos están sujetando en esta crisis. La verdad es que es un sector que tiene mucha menos presencia normalmente en los medios y en la opinión pública de lo que indica su volumen, que es en torno al 6% del PIB. Y la verdad es que es un sector que de sus características está, pues yo creo que la abnegación, ¿no? y el trabajo duro y el cómo se viene arriba en situaciones de crisis, ¿no? Yo eso lo he podido comprobar en todas las empresas en las que he estado y yo creo que en general pues será una idea compartida por todos, ¿vale? Un poco de introducción antes de dar paso a los ponentes y como reflexión. La verdad es que estamos viviendo un escenario que no habíamos imaginado, que era imposible de prever. Y como primer dato, es un escenario que tiene un impacto muy distinto entre los distintos sectores, ¿no? Digamos que hay sectores que prácticamente han paralizado su actividad. Después del día de ayer, incluso a estos sectores se han añadido algunos más. Hay sectores que mantienen más o menos una actividad estable, los menos, y luego hay algunos otros que han sufrido muchos cambios y algunos, como por ejemplo los del reparto a domiciliario, comercio electrónico o el sector sanitario farmacéutico, pues que han tenido un repunte espectacular, ¿no? Ese es uno de los datos, ¿no? Porque esto al final genera un desequilibrio entre dónde están los recursos y dónde están las necesidades respecto a una situación de funcionamiento normal del que veníamos. Luego también un segundo punto sobre el que me gustaría llamar la atención antes de entrar en harina es que es sobre las propias necesidades que se están generando en el contexto de la crisis, ¿vale? Necesidades sobre todo derivadas de la emergencia sanitaria, pero que al final está muy ligada a la logística, ¿no? Cómo hace falta abrir nuevos centros, cómo hay que repartir equipamiento, cómo hay que repartir test, cómo hay que mantener el funcionamiento de unos hospitales que están niveles muy por encima de sus actividades normales, ¿no? Y en este segundo caso, además, con unas redes logísticas que no estaban preparadas, porque en el caso anterior las redes ya están establecidas y algunas han bajado en intensidad y otras han subido, ¿no? Bueno, para mí ese es el contexto, ¿no? En el que nos estamos moviendo y lo que me gustaría ahora es dar paso a las distintas personas que cada una desde su atalaya, desde su perspectiva, están teniendo que afrontar este día a día tan complicado. Un último comentario antes de darles paso y es felicitar a todos porque yo creo que en estos días en los que nos ha ido cambiando la visión, las preocupaciones, hay una que casi ya no aparece, que es la preocupación del desabastecimiento. Todos tenemos recientes imágenes de esas compras, digamos, absolutamente disparatadas, ¿no? por el volumen y creo que eso ha dado paso a una situación muchísimo más ordenada y eso tiene que ver en la confianza que tiene el consumidor en las redes logísticas, en los fabricantes y en los distribuidores. Entonces, desde aquí, de verdad, que daros mi enhorabuena porque lo estáis haciendo fenomenal, ¿vale? Bueno, sin más, sí que me gustaría iros dando el paso primero pues a ti, Ana, desde la perspectiva de fabricante, que nos cuentes cómo estás viendo la situación, cómo la estáis viviendo y cómo la prevéis, ¿no? En un futuro inmediato. No te oímos. Pasa algo con tu micro, Ana. La prueba se oía, ¿eh? Sí, no te escuchamos, Ana. No te escuchamos, Ana. Tienes que abrir el micro. Pero lo tiene abierto. No, yo lo veo en la pantalla que está cerrado. Sí, pues yo también lo he cerrado. A mí me sale abierto, a ver. No, a mí me sale rojo cerrado. A ver. Yo lo veo cerrado también. Vale, sí, pues sale rojo. Pues voy a mirar a ver. Porque a mí me sale verde. Pues si os parece, vamos a hacer una cosa mientras que solucionamos esto, que pasa la palabra... Vale. Sí. Vale. Yo estoy igual. ¿Me oís? No, a ti te oímos. A ti sí te oímos. Ah, vale. Perfecto. Vale, bueno, pues entonces empiezo yo y por alusiones, que también le tocará a Ana. Agradecido a Miguel por el inicio, por la presentación, pero siento disentir, Miguel, no son 3 pilares, sino 4. Se te ha olvidado el gran consumo, ¿vale? tanto alimentación como perfumería. Vale, lo metía dentro de esto. Bien por la logística, bien por lo sanitario, bien por la fuerza de cuerpo de seguridad del Estado, pero falta el gran consumo. Todo lo que nos dedicamos en toda la cadena, desde proveedor
a retail, incluso al proveedor del proveedor, o sea, lo que son el sector primario. También yo creo quiero extender aquí la enhorabuena, que está siendo pues un auténtico reto y unos resultados que están ahí, ¿no? Has avanzado un poco los datos. En la venta presencial nosotros estamos cerca de multiplicar por 2, pero es que la venta por internet de entrega domiciliaria estamos cerca de multiplicar por 5. Entonces, creo que son datos que si no tuviéramos una agilidad en toda la cadena sería imposible de poder atender. Bueno, en principio hablabas de cómo estamos con estos primeros días. Yo me sumo a esa garantía en los suministros. Me sumo a que el proveedor pueda tener, pues que pueda tener algún tipo de dificultad, no el retail en sí, sino el proveedor, debido a los cierres de fronteras, a la carga de trabajo foránea que tenemos en el sector primario, no en estos primeros días, pero sí que debe haber un traslado urgente de carga de trabajo, de carga productiva del sector secundario y terciario al primario y secundario, pero sobre todo primario. Creo que también tenemos que dar una importancia al almacén, a la alimentación, al almacén de alimentación versus el flujo tenso. Históricamente llevamos muchos años defendiendo el flujo tenso, pero todas aquellas cadenas que no han apostado por un almacén son las que más se han visto resentidas, porque se ha roto la cadena. Afortunadamente ahora no, ya se ha sostenido la demanda. En los primeros días de locura, los que han podido reaccionar son todos aquellos que no trabajan a flujo tenso de manera total y que sí que tienen un mix. Creo que me estoy solapando un poco con las de después, pero perdonadme que las diga ahora. También quería decir, los transportistas, nosotros ahora mismo hemos detectado que tenemos una alta disponibilidad de los transportistas. Tenemos garantía de suministro en el sector logístico, bien porque hay la flexibilidad suficiente, bien porque hay un trasvase de recursos desde otros sectores, automovilístico u otros, que sí que pueden repartir gran consumo. Cuando digo gran consumo es alimentación no perecedera, porque todos estos vehículos que están parados no pueden repartir vehículos perecederos, ¿no? O sea, perdón, mercancía perecedera. Ya me adelanto un poco a lo demás, ya lo adelantaremos luego después. En cuanto al personal logístico, 2 observaciones más. Personal logístico, igual creo que tiene bastante disponibilidad a día de hoy, debido a que ha habido también parón de actividad en el resto de sectores, y tanto en el farma como en la alimentación no tenemos que tener ningún problema de abastecimiento. Y luego también quería mencionar que creo que es justo el buen comportamiento que está teniendo la DGT en el acompasamiento de la normativa a la excepcionalidad de la situación. Creo que es justo decirlo y aún así, bueno, pues que hay que mencionarlo. Hasta aquí los primeros días. Luego, corto plazo y la prolongación, Miguel, si te parece, después, ¿vale? Perfecto. Pues muchas gracias. Asumo el toque. En realidad lo estaba metiendo en genérico dentro de cadena de suministro, pero haces muy bien porque era una generalización demasiado grosera. Con lo cual, vamos, emoción aceptada. Vale, pues mientras vemos si Ana al final consigue conectarse, estaría bien que nos dieras tu punto de vista, Pablo, desde una logística muy distinta, como es la logística de una compañía eléctrica. Sí. Vamos a ver. Para nosotros, digamos, en aplicación de lo que el Real Decreto que dicta el estado de alarma, pues nos reserva un papel, digamos, de servicio esencial, pues lo que estamos intentando, y creo que estamos intentando razonablemente, es el mantenimiento de nuestras operaciones, digamos, pues también para poder seguir prestando esos servicios que tienen ese carácter recogido en el Real Decreto, ¿no? Bueno, creo que digamos, hay que discernir de forma separada pues, las cosas que se han hecho de forma previa a ese Real Decreto de estado de alarma. Creo que las cosas importantes realmente se hicieron en esas semanas previas, o incluso pues, en lo que se venía haciendo ya durante mucho tiempo atrás, ¿no?
Me refiero a tener una base sólida de proveedores, me refiero a tener pues una serie de suministros convenientemente distribuidos, unas fuentes de aprovisionamiento, pues algunas más cercanas, otras no tanto, pero todas de alguna manera pues con una estructura, digamos, que garantizan el suministro de una forma razonable. Y a partir de ahí, pues, pero con anterioridad a ese Real Decreto de estado de alarma, pues bueno, toda una serie de medidas en el sentido de anticipar el suministro, adelantar entregas, anticipar también pedidos, y, bueno, y contar en este caso, ya digo, con un soporte industrial potente, con una base de proveedores a las que yo de alguna manera también tengo que trasladar nuestro agradecimiento porque están dándolo todo para que podamos ir teniendo suficiente acopio de material para el mantenimiento y la producción, ¿no? En ese sentido, todo eso es previo, digamos, al estado de alarma, al decreto de estado de alarma. A partir del 14 de marzo, pues, desde luego, contar con un Real Decreto que nos ratifica como lo que ya éramos, es decir, un proveedor de servicios esenciales. Pues no cabe duda que nos supone una garantía a la hora de realizar nuestras operaciones y en ese sentido, pues, tanto nuestros proveedores de servicios logísticos como nuestros proveedores de construcción, de mantenimiento de la red, pues así vienen trabajando, es decir, intentando mantener la normalidad de una actividad que no cabe duda que es esencial, no ya solamente para el gran público, evidentemente, para cada uno de nosotros, sino para la industria, para toda la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, pues de nuevo el decreto nos ayuda a poder mantener cierta normalidad en la actividad. ¿Qué pasa a partir de aquí? Nosotros no entendemos, por ejemplo, que el Real Decreto que es el 2020, el de que surgió ayer, cambie sustancialmente las cosas. Nosotros entendemos que nuestra actividad como actividad esencial se va a poder seguir manteniendo. En ese sentido tenemos que trasladar toda la tranquilidad posible. Nuestra situación ahora mismo es estable. Tenemos unas fuentes de suministro, un abastecimiento relativamente estable, salvo casos puntuales. Y en lo que nos estamos centrando básicamente es pues, en no tener problemas, pues como al final, pues, de que ahora mismo las plantillas de los operadores logísticos, las plantillas de nuestra ciudad, son el elemento crítico, ¿no? Que no haya contagios en esos entornos, ¿no? O generar pues, que de repente un contratista pueda dejar de trabajar o que un suministrador pues, pueda dejar de trabajar. Está ahí donde estamos realmente más preocupados y mismo las fuentes de suministro estarían funcionando. Vale. Bueno, luego tengo una pregunta sobre lo que me has dicho. Vamos a ver primero si Ana está. ¿Estás? ¿Se me oye? Sí. Estoy con ahora sí. Oye, si vamos a pedir, perdona un momento, Ana, vamos a pedir que los que no estén hablando que pongan el micro en silencio. Esto del teletrabajo es lo que tiene las nuevas tecnologías para que el sonido sea lo más nítido posible y tenga las menores interferencias, ¿vale? Sí, el micrófono y también la cámara, que lo estaba haciendo yo a mano, estaba silenciando a las personas que no participaban, pero bueno, si lo pueden hacer cada uno, pues se lo agradecemos. Que quien no participe, que apague la cámara y silencie el micrófono. Vale, perdona Ana, pues tu turno. Bueno, pues gracias al equipo CEL por esta iniciativa, a todos los participantes y a toda la audiencia de hoy. ¿Cómo lo estamos viviendo nosotros desde el punto de vista de un fabricante de bienes de consumo como es Procter & Gamble, ¿no? Pues al margen de la dificultad y de la complejidad enorme, ¿no?, de esta situación, yo creo que es el test verdadero de resiliencia, el mayor test de resiliencia al que nos pensábamos siquiera que nos podíamos enfrentar, ¿no? Y estamos todos pues experimentando verdaderamente hasta dónde somos capaces de llegar, ¿no? Pero la buena noticia es que las cadenas de suministro y las que estamos en este sector pues estamos
ahí resistiendo, trabajando, redoblando esfuerzos y haciendo todos y cada uno de los participantes, ¿no? Todos los sacrificios necesarios. Y nosotros pues hemos tenido una primera prioridad, por supuesto, que es garantizar la seguridad y la protección de nuestros empleados en todos los casos en los que ha sido posible. Pues estamos trabajando, ¿no? Todo el personal de oficinas al 100%, y allá donde la posición y la tecnología lo permite también. Y como os decía, pues en todo lo que son procesos de fabricación y todo lo que atañe a la distribución de productos, pues la primera prioridad es eso, ¿no? Garantizar la protección y la seguridad de la gente. Hemos reforzado todos los protocolos que ya pues trabajamos a lo largo del año en tener estándares altos, ¿no? En este área de seguridad e higiene, pero ahora mismo pues se han creado comités que monitorizan continuamente la situación y van añadiendo medidas extraordinarias y asegurando que se implementan, ¿no? En Europa, en todas nuestras fábricas inmediatamente. La segunda prioridad es servir a nuestros clientes y a los consumidores, ¿no? Dentro de este canal de gran consumo a los que llegamos. Y como he tenido un rato interrumpida la conversación, no he podido oír todo lo que decíais, pero creo que Miguel hacía referencia a este punto que para nosotros ha sido súper importante, que es transmitir confianza a los consumidores, la confianza de que el abastecimiento iba a estar garantizado, ¿no? Y yo creo que en un momento así, pues el que la gente tenga esa tranquilidad de que los productos básicos están garantizados y cosas tan importantes, ¿no? Como lo que tiene que ver en nuestro caso con la seguridad, con la limpieza, con la higiene, con el mantenimiento de las rutinas habituales que nos hacen, bueno, pues que no todo sea tan disruptivo en estos momentos, ha sido pues algo fundamental. Y ahí creo que lo decían uno de vosotros, pues es verdad que todos los participantes hemos estado y seguimos, ¿no? Haciendo todo lo posible para que llegue a los consumidores esta tranquilidad del abastecimiento. Lo tercero, pues es también ayudar a la comunidad, ¿no? En toda la medida de lo que es posible. Estamos viendo cómo las empresas se vuelcan en acciones solidarias y por supuesto, pues ahí estamos también nosotros, ¿no? Con donaciones y con ayudas a través de productos, pues canalizándonos donde vemos que hay más necesidad. Para mí hay otra cosa que se ha puesto muy de manifiesto. Uno, pues la complejidad. Decimos, yo siempre cuando hablo de, simplificamos hablando de cadena de suministro, pero se ve más que nunca, ¿no? La complejidad de estas redes muy interdependientes, con muchos nodos que afectan no solo a lo que yo como fabricante puedo hacer, porque yo dependo ahora mismo de nuestros proveedores, ¿no? Y dependo de los operadores y dependo de un montón de socios en la cadena para poder seguir garantizando que llegan los productos. Y para mí esa interdependencia y esta colaboración que hay ahora mismo, porque no nos preocupamos solo de nosotros, nos preocupamos también de nuestros partners, pues es otro aspecto que sale ahora mismo de relevancia y que creo que va a ser crucial para el futuro. Vale, pues yo sobre vuestras aportaciones, antes de pasar al siguiente bloque, me he quedado ahí con una tuya, Pedro, cuando hablabas de cómo las configuraciones a veces súper óptimas, ¿no? Ante situación como esta, cuando hablabas del flujo tenso respecto a una red logística más, digamos, un poquito más densa, ¿no? Y que quizá tiene más stocks, pero que a la vez tiene un servicio más redundante, ¿no? Seguramente es un punto para hablar después, pero quizás, y no sé si lo ves igual, nos está diciendo que esta crisis, que hemos ido demasiado lejos a veces, que nos hemos puesto demasiado en el límite sin tener en cuenta que lógicamente nadie podía tener en cuenta que esto podía pasar, pero algún tipo de contingencias
digamos, por encima de lo habitual. ¿Cómo lo ves? Ahora te hemos perdido a ti, Pedro. El micrófono, Pedro, pon el micrófono. A ver. No. No, joder. A ver si lo puedo. Un segundo. No sabemos, Pedro. Ay, se acaba de... A ver, bueno. Hay como una especie de maldición con la quien le hacemos la pregunta se le bloquea el micrófono. Disculpad, Sí, pues a mí lo que me ha ocurrido es que si lo pongo en mute, luego no me ha dejado pasarlo al revés. Volverlo. No te ha dejado salir. Entonces, no sé si a Pedro le ha podido pasar lo mismo. Sí, Pedro se ha caído, de hecho. Hay que desconectar y volver a entrar. Bueno, esta es otra de las conclusiones. Realmente no estamos del todo preparados todavía para esto. Estamos teletrabajando por encima de nuestra posibilidad. Sí. Manejar una reunión con 123 personas, no sé si es tan complejo como comentaba Ana, manejarse con toda la red de proveedores que hay a nivel mundial, pero también tiene su complejidad. Vamos a ponerlo todo en valor. A ver, Pedro se ha levantado, no sé si le tenemos por ahí. Sí, está justo, aparece como que ha entrado de nuevo, lo que pasa que, a ver un segundito, si está ya conectado. Hola. Sí, ¿Hola? Pedro. Sí, ahora sí, te escuchamos. Ahora sí. Vale, perdón. Sí, que se me ha tenido ahí un problema de sonido. No, decía que cuanto menos lo que sí que nos tiene que hacer es obligarnos a repensar, ¿no? Lo que teníamos a lo mejor todo el mundo asumido. Quizás, Ana, que los que les llevamos bastante tiempo en el gran consumo siempre hemos sido defensores, ¿no?, de ese flujo tenso, básicamente porque el gran consumo era un consumo predictivo, que se repite, que tiene muy poquitas oscilaciones en el tiempo. Entonces, esto nos ha valido durante mucho tiempo, pero desde luego no podemos tomar como dogma de fe para siempre este tipo de comportamiento, porque ante situaciones críticas el flujo tenso rompe la cadena. Entonces, ya bien sea aumentando los almacenes de los operadores logísticos, reconvirtiendo, me estoy anticipando un poco, reconvirtiendo fábricas en depot o entre depot, aumentando la capacidad de almacenaje de los propios retail que han bajado de actividad en otros sectores. Hablo, por ejemplo, de otras cadenas, que no es día ha aumentado actividad y no ha bajado actividad de ningún otro sector, ¿no? Pero sí, un Carrefour, un Corte Inglés, sí que pudieran reconvertir sus espacios naturales de almacenaje hacia esto, ¿no? Evidentemente, estas reconversiones solo puede ir hacia producto seco. Para Farma me pasa igual, o sea, las reconversiones, que me estoy anticipando un poco, también lo quería comentar después en los futuros. Digo yo que te he puesto ahí la muleta. Ya te he visto. Esos reconvertibles, hay unos de corto plazo, que son estos, que son fáciles, al final es trasladar recursos de instalaciones que puedan dar soporte a la urgencia, a la contingencia, y otros de largo plazo que obligan a pequeñas mejoras estructurales, ¿no? Entonces, estas de largo plazo son las que deberíamos de repensarnos y quizás, bueno, si os parece, los comento en la segunda etapa. Pero sí, creo que ahora mismo el flujo tenso en este mismo momento, ahora a día de hoy, el flujo tenso no es el camino. Vale. Bien, Bernardo nos quiere hacer un comentario. Bueno, no sé si está, pero ya que estabais hablando del tema, hay algunas cosas en las que estoy de acuerdo y otras pues no tanto, ¿no? Yo creo que una de las cosas que se ha dicho es que efectivamente esto del Lean no es un dogma, y yo creo que ni el Lean ni hay nada de lo demás. Es decir, que es difícil hablar de dogmas y cualquiera que sea dogmático, desde luego, que pueda mantenerse en esto de la gestión de la cadena de suministro. Probablemente efectivamente hay una razón y tiene cierto que a corto plazo probablemente haya más tiempo en el que mantener la cadena de suministro en funcionamiento si se tiene cierto nivel de inventario y de stock, pero se ha olvidado otra cosa que yo creo que es importante para las cadenas de suministro, y es la flexibilidad y la capacidad de reacción. Es decir, probablemente una red Lean se colapse antes, pero también es verdad que se puede poner mucho antes en funcionamiento, puesto que probablemente tenga un control mucho más claro de su capacidad, ¿no?
Entonces yo creo que es más probablemente que el enfoque o esto que muchas veces son títulos, está la capacidad que tiene uno de controlar una cadena de suministro, y en esto el enfoque Lean probablemente sea mejor que otros. Nada más quería comentar esto. Muchas gracias. Gracias a ti, Bernardo. Un tema, Pablo. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, O sea, el tema de la flexibilidad y la agilidad y la capacidad de adaptación es un elemento fundamental. Pablo, me quedo con una cosa que has contado antes, y es como que vosotros os habíais anticipado en cierta medida a lo que iba a pasar. Eso a mí me ha sorprendido un poco, porque yo tenía la sensación de que esto nos ha pillado el tsunami de golpe y con muy poca previsión, vamos, porque nadie lo había previsto, porque tampoco nos habían preparado para ello. No sé si en vuestro caso sí que habéis sido más previsores o... Bueno, no, digamos que tampoco hay que pensar que hemos hecho ningún ejercicio que sea especialmente fructuoso en ese sentido. Simplemente, bueno, veíamos de alguna manera que determinadas referencias que tienen componentes claramente fabricados en Asia, pues podían verse resentidas en el momento en que la epidemia llegase a España, ¿no? Y bueno, un poco lo que hicimos fue ese ejercicio con carácter un par de semanas, 3 semanas antes de que todo esto se disparase, ¿no? Ese movimiento, pues en sí mismo, no sé si desde luego no nos ha venido mal, porque hemos anticipado algunos suministros que teníamos en curso, nos han pillado algunas compras, y en cualquier caso, pues nos hemos puesto un poco en estado de alarma, quizá con un poquito de anticipación. Pero yo creo que tampoco está la clave de por qué ahora mismo podemos decir que estamos, digamos, en una cierta normalidad, entre comillas, ¿no? Yo creo que la clave está más en un trabajo muy previo de tener una base de suministradores suficientemente replicada y suficientemente nutrida. Yo creo que la clave estaría más bien en eso, en un sector industrial que está dando respaldo. Vale. Y yo, respecto a tu aportación, Ana, a tu participación, me he quedado con una palabra que es la de la resiliencia, ¿no? Esto pone a prueba la resiliencia de las redes. No sé cuánto crees que pesaba hasta ahora, a la hora de diseñar las redes logísticas, la resiliencia, por ejemplo, frente a la eficiencia, y si crees que esto en el futuro nos va a hacer cambiar de perspectiva. Yo sé que de resiliencia se viene hablando ya desde hace tiempo, ¿no? Y empresas como la nuestra sí que hemos estado mirando, pero como decía al principio, esto es un test, ¿no? Un test que te lleva lo que llamamos el torture test en inglés, o sea, el verdadero test de tortura, hasta dónde puedes llegar. Y yo creo que va a ser muy interesante porque a futuro seguro que nuestras cadenas de suministro van a tener que incorporar cosas que ahora pues no estaban contempladas, ¿no? Yo creo que sí que nos va a llevar a una interesante reflexión de cómo queremos que sean de resilientes estas cadenas de suministro a futuro. Y habrá muchos aprendizajes y tendrá que haber nuevas decisiones, ¿no? Para pues de muchos ámbitos, quizás desde el ámbito de sourcing hasta el ámbito de gestión, toda la interdependencia de la que yo hablaba, ¿no? A la que tenemos que mirar. Yo creo que es un momento, además, es un momento de estar en la primera línea, como estamos pues, los profesionales de la logística, ¿no? Pero es un momento de estar reflexionando ya, hay que estar ya pensando en medio y en largo plazo, ¿no? Y de hecho, bueno, os anticipabais diciendo que vamos a hablar, pero ya tiene que estar este pensamiento en marcha. Sin duda. ¿Me dejáis decir algo? Sí, claro. Estoy escuchando lo que estáis diciendo y tengo algunos datos sobre lo que está ocurriendo a aquellas personas que tratan de abastecerse en los supermercados y en centros parecidos. Entonces, la información que viene publicándose es que realmente hay grandes atrasos en atender a estas personas por Internet. Se habla incluso, tengo aquí una nota, pues de que
en alguna de las grandes cadenas de alimentación, vamos, grandes cadenas de alimentación o supermercados, pues ha llegado a haber hasta 8.300 personas guardando cola por internet para hacer su pedido y, en fin, atrasos realmente importantes. Es decir, que da la impresión de que en todo el país pues nos hemos volcado realmente a comprar o a hacer la compra por internet y que nos la traigan a casa, y que entonces los grandes supermercados pues realmente no tienen medios en este momento como para atender la enorme demanda que se les ha venido encima. Este es un dato que aparece pues bastante repetido en las informaciones periodísticas que hemos tenido estos días, y supongo que se debe pues a lo que estamos hablando, de que el fenómeno se ha venido encima y quizás haya faltado pues una planificación para atender todas las necesidades de este momento. Termino lo que voy a decir con lo siguiente. De las informaciones que nos están llegando, por ejemplo, sobre China, de casos concretos de la región de Wuhan, una de las cosas que recomiendan los chinos es hacer inmediatamente un plan de empresa, un plan de suministros para poder atender la nueva situación. Pero la nueva situación es completamente diferente. Esto es lo que quería decir. Yo, si os parece, a ver, no sé si... Sí, ¿Me habéis oído? sí, se te ha oído perfectamente. Por alusiones, soy Pedro Gil. A ver, nosotros lo comentábamos al principio de la charla, igual es que no se ha podido incorporar a tiempo, no sé, lo volvemos a repetir. Se ha quintuplicado la actividad en el negocio online y en el reparto a domicilio, ya sea venta presencial o venta por internet. ¿Qué significa esto? Creo que la flexibilidad que ha habido y la elasticidad que ha habido con respecto a la actividad propiamente dicha supera con creces cualquier escenario de contingencia, ¿no? Que es el que estás viniendo a plantear. Estamos hablando de multiplicar por 5. Hay otras cadenas que no tenemos por qué mencionar, que directamente han recortado su servicio. Quiere decirse que evidentemente hay un posicionamiento de marca de unas empresas que sí que apuestan mucho por el presencial, tienen mucho ganado por el presencial. Ha habido otras que lo que han hecho es procurar atender las dos vías, y ante esos otros posicionamientos creo que los resultados están ahí. ¿Eso significa que vamos a poder atender a la totalidad del cliente en el momento que quiera la compra? Pues evidentemente no, porque se ha quintuplicado. ¿Que estamos trabajando en ello y que se han reconvertido tiendas presenciales en Dark Store para aumentar y ganar cuota de posibilidad de reparto? También. Entonces, quiero decirse que aunque no salga en los medios, se está ganando músculo de manera interna para poder atender las necesidades del negocio, que ya de por sí se ha hecho un trabajo excepcional más por 5. El periodo que anda por ahí y que es bastante aceptado es que en muchos sitios, grandes cadenas donde se llama para abastecerse, hacer la compra, vamos a decir semanal, están dando plazos del orden de 10 días para atender el pedido. Eso es verdad. Es cierto. Están dando plazos de 10 días, es lo que te decía, porque lo que seguimos dando servicio con una demanda multiplicada por 5 es muy complicado reducirla menos. Aún así, estamos tratando de decir que el quitar tiendas, fijaros lo que estamos hablando, se está quitando tiendas de venta para reconvertirlas a Dark Store. O sea, no creo que haya marca o que haya enseña que con 3.000 tiendas en el mercado pueda hacer algo similar. Está claro. Una cosa, tanto Manuel, Xavi, ¿queréis hacer algún comentario en este capítulo? Bueno, yo solamente, si me permites, Xavier Farrés, comentar que lo que estamos viviendo en este país, pues acabo de estar en una llamada global con 20 oficinas en diferentes países, y la situación es muy similar en todas las diferentes geografías, ¿no? Evidentemente en China es diferente porque se están empezando a recuperar de la situación. De alguna manera, pues
ya están pensando en prepararse por si puede haber un segundo rebrote, pero la actividad está volviendo a la normal, pero el resto del mundo está confinado, ¿no? Con lo cual también una de las dificultades que se están encontrando China en este momento es que a la mitad de su mercado pues está parado, ¿no? Entonces, pues, bueno, de alguna manera el virus va corriendo y no solamente afecta la parte sanitaria, sino también que va afectando las cadenas de suministro en todas las partes, ¿no? Con lo cual, pues bueno, también esto probablemente es para debate, ¿no? Pero también es de todos los elementos que nos añade incertidumbre en los que tenemos que prepararnos para afrontar a partir de ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, yo en primer lugar quería daros las gracias al CEL por organizar este evento y bueno, y por otro lado, esto que nos llamamos el club de expertos, yo por mi lado he llamado a mis expertos del back office, ¿vale? He estado hablando con José Luis Morato, con Ana Peñuela, también con Fernando Liesa, desde Alice para un poco tener más argumentos dentro de este foro. Hay una frase que me han mencionado esta mañana que es, está quedando muy claro que nosotros podemos vivir sin movernos, pero que es imprescindible que la mercancía se mueva, ¿vale? Nosotros estamos en nuestras casas y aquí debemos permanecer, pero lo que no puede pasar es que la mercancía se pare, deje de moverse, ¿vale? Y en ese sentido yo creo que, como antes mencionaba Andrés y Pedro, bueno, lo que se está demostrando es que hay una gran descompensación. Hay unas empresas que han quedado con muy poca carga de trabajo por el parón en el mundo auto, el parón en el mundo de la hostelería, mientras que hay otras cadenas de suministro que están ahora mismo súper tensas, ¿vale? Y con una carga de trabajo impresionante. A ese respecto, lo que sí que tenemos que tener muy claro es cuáles son los mecanismos que tenemos que poner en marcha para que pueda haber un balanceo de cargas de trabajo, ¿vale? Entonces, yo creo que para poder balancear las cargas de trabajo, pues sería fundamental aspectos, bueno, en los que él lleva tiempo trabajando. Oye, hablar de codificación común, ¿vale? Que un paquete que tiene que llevar DHL, si no llega, pues pueda llevarlo Seur o pueda llevarlo XPO o pueda llevarlo cualquier otro. Que haya una capacidad para poder transferir trabajo porque estén los bultos modularizados, tanto la carga como lo que es la capacidad de transporte. Bueno, pues son una serie de ideas que yo creo que desde hace tiempo se vienen promoviendo desde el CEL, desde Alice, y que esto, pues oye, nos va a poner, yo creo, las pilas para que en los planes de contingencia que todas las empresas pues nos vamos a apresurar a poner al día, a sacar brillo en cuanto acabe esta situación, pues oye, pues lo tengamos todo esto en cuenta, ¿vale? Muy bien. Sí. Yo tenía una pregunta, no sé cuántos de los que estáis aquí lo estáis sufriendo, que es hasta qué punto el tráfico internacional de mercancías está siendo posible llevarlo a cabo o no, cómo se está afectando, ¿no? Las imágenes de pues, la dificultad del paso de camiones, este cierre de fronteras. No sé si, pues Ana, Pablo, Pedro, no sé si alguno está teniendo alguna experiencia en ese sentido. Bueno, yo por ceder un poco la palabra, nosotros en el tráfico internacional, sobre todo en el inbound, sí que podemos tener algo de flujo en el outbound, ¿no? Algo se está notando, sobre todo en lo que viene procedente de Italia. Hay parte de producto congelado que viene de allí y sí que se están notando plazos, pero tampoco te puedo decir mucho más, ¿no? Aquí quizás a lo mejor Ana, que tenga más visibilidad de Procter. Bueno, nosotros en lo que es nuestra estrategia de sourcing es por región, quiere decir región de ese continente, ¿no? Europa pues tiene su red de sourcing para Europa. Está fluyendo el tráfico, es verdad que hay algunas fronteras donde hay retrasos, ¿no? Hay acumulación y hay retrasos y bueno, pero más allá de los retrasos está fluyendo. Y lo que es llegada a nuestros clientes también, como decíamos, ¿no? Dentro del peso que está siendo sometido a la cadena, pues en algunos casos hay acumulaciones de descarga, también porque pues ha habido un gran pico de demanda, la prioridad está
en bienes esenciales, en alimentación, y entonces algunos almacenes pues tienen ahí una acumulación en descarga, pero está habiendo muchísima flexibilidad y yo creo que eso es una de las cosas buenas, ¿no?, de esta parte colaborativa de la cadena de suministro para que todas estas descargas se lleven a cabo y bueno, pues en general yo lo estoy viendo que fluye, ¿no?, que termina de llegar hasta donde tiene que llegar. Una buena noticia. Vale. Bueno, pero lo que es muy curioso es que hoy mismo he visto en la prensa que los camioneros se quejan de que no encuentran fácilmente sitio ni donde dormir ni donde comer. Es decir, yo no sé si el sector ha hecho alguna clase de planificación de este tipo. Y lo segundo que quisiera, quizás centrado en otro tema, es que me parece que es fundamental el decir que en este momento Internet tiene una tremenda, Internet y las comunicaciones tienen una tremenda carga, y que España parece que está saliendo bien de esa carga y que uno de los factores positivos son todas las inversiones en fibra óptica que se han hecho. Tenemos una de las mejores redes del mundo y de Europa, y eso está permitiendo que todo el trabajo que se hace desde los domicilios y todas las informaciones que estamos hablando, pues realmente nos llega a una sobrecarga excesiva y a una rotura del sistema. Vale. Bien, sí, no sé si Miguel, si es momento para que, aprovechando la intervención de Andrés, hagamos cambio al segundo bloque y yo creo que con todas las cosas que han salido a colación, yo creo que el segundo punto que queríamos abordar es si estamos preparados o cómo tenemos que prepararnos si esto se prolonga, ¿no? Porque aquí han salido muchas cosas de fronteras, de mucha demanda donde no la había, de descompensación de unos sectores que están sobrecargados y otros que no. Y digamos que la idea es que, bueno, pues que debatamos al respecto de cómo estamos preparados para todo esto, ¿no? Antes lo apuntaba Miguel, pero unas cosas que estamos viendo y, bueno, nosotros, como sabéis, aparte de otras iniciativas, tenemos una bastante importante en el tema de logística sanitaria y con ellos estamos trabajando de la mano estos días que tan complicados para todo este sector. Unas problemáticas que se está encontrando en el sector, que es lo mismo que aparece aquí, es que nos aparecen fuentes de suministro alternativos, temas de impresión 3D o diversos fabricantes que se están pasando sus fabricaciones a fabricar temas de primera necesidad y las cadenas no están constituidas, porque digamos que no hay conexión entre los orígenes y los destinos, ¿no? Estamos viendo cómo hay esa problemática de casación de oferta y demanda. En general, cuando esto lo extrapolamos a todas las cadenas de suministro, ¿cómo veis si estamos preparados o no para esa transferencia de recursos? Porque o no nos conocemos o no estamos preparados el mundo del transporte está tan atomizado que no se ha generado no tenemos esos canales, las demandas surgen de puntos diferentes a orígenes distintos o con diferentes volúmenes y no tenemos esos estándares que, como decía Manuel, tanto hemos promovido desde el CEL como desde CITED, ¿no? Llevamos bastante tiempo en esa guerra. No sé, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo veis qué cosas o qué prioridades tenemos o qué cosas tenemos que trabajar para afrontar toda esta situación si esto se prolonga mucho? Vale. Si me permitís, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Las interrelaciones que existen en las cadenas de suministro y teniendo en cuenta el impacto que está teniendo el coronavirus en los diferentes países, esto tiene pinta de que es muy probable que se vaya a durar en el tiempo. Al menos la incertidumbre que tenemos sobre qué es lo que va a pasar. Antes Ana nos lo decía, es un test nuevo, ¿de acuerdo? Y lo que estamos viendo es que estamos abriendo puertas que no conocíamos y con las cuales pues, nos tenemos que enfrentar a problemas de los cuales no estamos preparados. Entonces, parece bastante razonable pensar que esto va a continuar así por un tiempo, con cambios. Se ha abordado, yo creo que también va a tener un impacto temas de si los test que se están haciendo a nivel sanitario van a dar resultado rápido o no y tenemos una capacidad para atacar el virus. Yo creo que va a influenciar mucho sobre la incertidumbre que existe hoy en día. Es un tema que tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede. Y luego, yo creo que aquí se ha comentado, ¿no? Las cadenas de suministro están empezando a reaccionar a medio, corto y a largo plazo. Y se ha hablado de resiliencia y es evidente que van a buscar soluciones diferentes a las actuales
para tener flexibilidad y tener más capacidad para poder asegurar ese suministro. Y probablemente también un poquito más a largo plazo, como consumidores, pues empecemos a actuar de manera diferente y empecemos a evaluar productos que vengan más locales con un enfoque de sostenibilidad mucho más fuerte. Todo esto hace que es muy probable que estemos entrando en un periodo donde realmente nos tengamos que preparar para cambios continuos. Entonces, esto tiene implicaciones que desde un punto de vista, pues, yo creo que hay muchos puntos a hablar. El tema de colaboración me parece un tema muy importante, pero no solamente. Yo empezaría mirando dentro de nuestras compañías, dentro de nuestras casas, cómo nos tenemos que organizar, porque realmente la organización para entrar en un periodo de cambio y un periodo, digamos, donde todo flexibilidad, tenemos que tener sistemas de organización de manera diferente, organizados de manera diferente, con objetivos diferentes, maneras de pensar diferentes, equipos de trabajo diferentes y también con herramientas diferentes. Sí. Bernardo. Sí, si me permites, Bueno, sí. iba un poco a un poco a enfatizar lo que decía Xavi. O sea, yo creo que estamos en un momento en el que parece que lo óptimo se está convirtiendo en enemigo de lo bueno, ¿vale? Antes comentaba Pedro el tema de, oye, de los que tienen almacén están triunfando sobre los que están en flujo tenso. Los que tienen proveedores locales están triunfando sobre los que tienen proveedores en el Extremo Oriente. Los que tienen unos transportistas fidelizados con unos precios fijos frente a aquellos que se habían ido al modelo de subasta y al buscar el precio rabioso y tal. Entonces, estamos en un momento un poco en el que algunos de los paradigmas que se estaban promoviendo en los últimos años, pues ahora mismo nos los estamos cuestionando. Completamente de acuerdo. Yo matiz, o sea, lo que estamos... Sí, perdón, que estaba, me había pedido la palabra Bernardo primero. Sí. Bien. La verdad es que hay muchas cosas muy interesantes de las que he oído, ¿no? Y casi, no sé si me gustaría intervenir sobre todo en algunas de ellas y es difícil a veces hacerlo de una manera ordenada. Yo creo que la primera cosa es, yo creo que algo que quizá hemos prestado poca atención es al origen de todo esto. Evidentemente todos estamos aquí porque efectivamente, bueno, pues más o menos de alguna manera u otra estamos relacionados con las cadenas de suministro, pero yo creo que un poco el problema nos trasciende, es decir, yo creo que efectivamente todos hemos estudiado qué es lo que ocurría con el efecto látigo, o la de nieve o snowball, o como queráis. Sí, y efectivamente yo creo que algunas cadenas de suministro sanitarias, sobre todo, pues lo hemos visto casi a la perfección. Quizá lo que no era tan previsible, y desde luego en los años 60 Forrester cuando hablaba de esto no lo entendía, era que no afectaba a una cadena de suministro, sino que de una cadena de suministro casi colapsaba, arrastraba a otra cadena de suministro, casi al sistema sanitario entero, y del sistema sanitario se ha producido un colapso casi global de las cadenas de suministro enteras, como decía uno de vosotros antes, no solo en este país, sino mundiales prácticamente, ¿no? Entonces estamos ante un fallo sistémico de alguna manera. Y efectivamente yo creo que muchas veces estamos reaccionando de forma microscópica. Es decir, cada uno dentro de lo estrechez de su especialidad pues intenta aportar con la mejor buena voluntad posible su propia solución. Y bueno, pues esto es una de las cosas probablemente a reflexionar. Por otra parte, yo creo que también muchas veces, creo que así un poco en la última intervención que he oído, ¿no? Tendemos a extrapolar sobre lo óptimo, lo bueno, no sé qué. Yo la verdad es que en la optimización, precisamente porque me dedico a explicarla a veces, pues he creído relativamente, aunque me parece muy útil para muchas cosas, ¿no? Me parece mucho más importante algo que he oído una palabra, la de la resiliencia, probablemente la de la flexibilidad, la de efectivamente la eficiencia. Probablemente son cosas, pues a lo mejor muy generales, ¿no? Pero yo creo que afectan, son más sistémicas de alguna manera todo este tipo de cosas. Entonces, a veces podemos buscar una solución para pasar el corto plazo
que a lo mejor no es la mejor solución en general, de alguna manera. Entonces, yo creo que uno de los peligros que tenemos es a poner un plan de contingencia en marcha, ya corriendo deprisa y corriendo. Yo creo que en los medios de comunicación he visto situaciones que parecían traídas de la Edad Media, de cómo intentar voluntariosamente arreglar las cadenas de suministro, y parecía aquello la cruzada popular de la Edad Media intentando conquistar los santos lugares, ¿no? Entonces, pues evidentemente todos sabemos cómo acabó la cruzada popular, ¿no? Es decir, la verdad es que no muy bien. Y yo creo que esto es uno de los peligros que yo creo que, hombre, efectivamente yo creo que no todos estamos en la misma. Hay algunos que, como muy bien decía el presentador al principio, estamos en distintos lugares, en distintos puntos de lanza, ¿no? Y no todos estamos en la misma situación de actuar o no sé, pero aparte de actuar yo creo que está bien el pensar, ¿no? Durante estos momentos, y en pensar probablemente de que a lo mejor esto de las cadenas de suministro está bien, pero de pronto empieza a haber fallos que son sistémicos. Y esto, pues, antes hablamos de Lean, no sé qué, probablemente la terminología y tal, ¿esto es útil o no es útil? Pues en unas ocasiones sí, otros no. Yo creo que el problema es que muchas veces estamos acostumbrarnos a movernos por dogma. Probablemente la industria de la concienciación, que tan importante hoy en día, tiene mucho que ver en todo lo que ocurre en el sistema y cómo se mueven los sistemas, etcétera, etcétera. Y bueno, y no sé, tenía muchas más cosas, pero prefiero dejar que haya alguien que comente, ¿no? Sí, quizás, Bernardo, un poco en la intervención que hacía yo, quería poner en cierto en valor esto, ¿no? Que nos estamos dando cuenta que los mecanismos de coordinación o no están o no existen o no los tenemos, en este momento es cuando nos hemos dado cuenta que no están previstos, ¿no? Y cuando nos hemos tenido que poner a transferir recursos de un sector a otro, o hemos tenido que hacer o alterar o mover cosas de un sitio para otro, o cambiar flujos, pues nos estamos dando cuenta que no tenemos esas conexiones, no tenemos los estándares, no tenemos los mecanismos para que se haga esa transferencia, ¿no? Precisamente eso es un poco lo que yo quería aflorar, y es una de las reflexiones que tenemos que tener encima de la mesa, ¿no? El si esos mecanismos nos hubieran ayudado a trabajar, sobre todo de una manera más rápida, ¿no? Y aquí, bueno, saco la palabra eficiente, ¿no? Y más eficiente en respuesta a todo esto. Porque si no, a muy corto plazo, pues es cierto que lo estamos viviendo en diversos comités en los que estamos participando nosotros a título de CEL, de asesoramiento a diferentes instituciones, pues nos da un poco esa sensación que se está haciendo todo pues tailor-made y con gran desconocimiento y improvisando los mecanismos de coordinación o en muchos casos que no los hay. Entonces, bueno, pues lo que se me está ocurriendo en cada momento pues es la mejor solución, y los recursos que conozco son los que pongo en marcha. Pero que la transferencia de recursos de un lado para otro no se está haciendo de una manera ni organizada, ni centralizada, ni coordinada, ¿no? Eso es un poco la reflexión final del muy corto plazo y la que tenemos que dejar ahí para el largo plazo, ¿no? Si eso queremos que siga siendo así o esos mecanismos tienen que existir más allá de mi propia cadena de suministro. Manuel, sí. Sí, Manuel, que... Si me permitís, quisiera decir un par de cosas. Sí, sí. La primera es que me parece que lo que está pasando va a servir de un ensayo un poco así acelerado, precipitado, sobre lo que es la digitalización y las necesidades de la empresa con cara a la digitalización, en que necesariamente las empresas tienen que colaborar muchísimo unas con otras, porque si no, difícilmente se puede llegar a una revolución 4.0 como la que se quiere. Y lo segundo que quiero decir es lo siguiente. De las muchas publicaciones que se están haciendo por ahí, resulta que la crisis que tenemos ahora del coronavirus se parece bastante a una que hubo allá por el año 2002-2003, en que no fue tan virulenta como ahora, pero realmente también pues, pasaron cosas bastante parecidas. Entonces, entre las cosas que se leen, es que muy probablemente el tal coronavirus pues tendrá una segunda etapa, es decir, que estamos viviendo la primera, entonces hay quien dice, ¿verdad?, y señala pues cifras de que se puede llegar a contaminar al 30 y pico % de la población, que una vez pasado eso va a resultar que el virus va a quedar un poco dormido y que luego pues va a volver a salir de nuevo, aunque quizás no con toda la virulencia que tiene en este momento. Entonces, hay quien está planteando aprovechar una circunstancia, y es que por lo visto el tal coronavirus en verano, cuando hay 26 o 28 grados, se adormece bastante en su actividad, y que entonces lo que habría que tener en cuenta es tomar pues toda la experiencia que se está tomando ahora
y hacer los cambios que sean necesarios para que cuando venga el otoño y tengamos coronavirus otra vez, pues podamos defendernos con mucha más facilidad de la que nos defendemos ahora. Hasta ahí lo que se viene publicando por fuentes que pueden ser pues bastante creíbles. Sí. Manuel, que está aquí pidiéndonos la palabra. Sí, solamente yo creo que ahora mismo la solución sí que nos está viniendo gracias al esfuerzo que estáis haciendo los que estáis al pie del cañón. Y pienso en Pedro, y pienso en Ana, y pienso en todos los profesionales que estáis echando horas como un reloj para satisfacer todo esto. Y pienso también en mi amigo Javi, en el hospital de Getafe, pues que ahora mismo está buscando válvulas para los respiradores, porque ya ha conseguido las gafas de buceo del Decathlon y que desgraciadamente estamos ahí. Y que ahora mismo donde estamos es en el esfuerzo de personas que son los que están aportando la inteligencia a los sistemas. Esto en un futuro, y si ocurre otra vez esto, pues desde luego que tenemos que pensar en cómo conseguir que las cadenas de suministro tengan visibilidad, tengan colaboración y que haya unos sistemas de inteligencia artificial que sean capaces de detectar cuando hay una mercancía parada en un puerto en China o en el puerto de Murcia o en cualquier sitio. O sea, pero ahora mismo la realidad es que son las personas las que están sirviendo para dar inteligencia a todo esto, ¿vale? Perdonadme, yo solo quiero dar una palabra, que no se me asuste nadie, por favor. Una palabra que desgraciadamente ahora mismo es como me siento. Yo llevo muchos años en logística, pues como todos los que estamos aquí tenemos formaciones específicas de logística, pero yo creo que el momento en el que estamos ahora mismo podría tratar o titular como involución. Entonces, logísticamente hablando, ahora mismo prima mucho más la proximidad, prima mucho más el cómo hacer las cosas con un stock propio, un stock ajeno, pero lo que prima es agilidad, flexibilidad, y eso solo se gana, desgraciadamente, con almacenaje y con proximidad. Y todo lo contrario, llevamos estudiando tantos años, ¿eh? Sí, pero antes te hemos cortado la palabra, que nos estabas dando una visión cuando ha habido respecto de las cadenas de bajo coste, te hemos dejado, se te ha quedado la palabra ahí en competencia con Bernardo, y no sé si querías comentar. No, era esto, Ramón. Sí, lo que queríamos comentar es, Bernardo lo ha explicado muy bien, o sea, el tema del efecto látigo, el tema de, creo que en este momento no se trata ni de dogmas, ni de qué es lo mejor, se trata de adaptarte a lo que nos pasa en cada momento. Y ahora la forma que tenemos de adaptarnos ahora mismo es involución logística, es proximidad, tanto en el aprovisionamiento como la distribución y almacenaje. No, pero yo no le daría ese carácter de involución, suena a que... O adaptación. Sí, pero van contra de lo que hemos estudiado. Estábamos viendo todo con un único prisma, el prisma de la eficiencia, ¿no? El prisma de los costes más bajos, el prisma de, bueno, que es cada vez más eficientes, ¿no? En costes, ¿no? Y solamente bajo ese prisma, pues evidentemente, si nos tenemos que replantear esta ecuación, en una ecuación en la que también están los riesgos, pues efectivamente puede dar la sensación de que estamos involucionando. En realidad no, en realidad estamos construyendo algo que si lo mirásemos solamente desde el punto de vista de la eficiencia, posiblemente pues no sería un avance, pero si lo miramos desde un punto de vista de una cadena más resiliente, de una cadena más robusta, pues no cabe duda que estaremos avanzando, ¿no? Yo creo que los gestores, una de las cosas que tenemos que llevarnos como deberes en adelante es agendar la gestión de riesgos dentro de la cadena logística, ¿no? Meterlo como un punto más, porque no cabe duda, esta circunstancia que se nos está dando también tiene unos orígenes pues, en los niveles extremos de eficiencia a los que se ha pretendido llegar. Creo que querías hablar, Ana. Sí, quería comentar, lo habéis mencionado, pero me parece importante poner de relevancia algo que desde muchas empresas y compañías, pero desde el CEL especialmente llevamos hablando, que es la famosa transformación digital. Y habíamos visto como desde la cadena de suministros iniciaba ese camino, pero yo creo que ahora mismo sí que se ve pues, que o aceleramos en transformación digital o un envite de estos nos va a costar, ¿no? Llevarlo adelante, porque
pues precisamente los que más preparados estaban son capaces ahora mismo de poner y mantener esas cadenas de suministro, pero sobre todo porque tenemos que mirar mucho más a la predictabilidad y a la anticipación. Y hay muchos datos, hay mucha información, pero no es información que fluya, que se comparta suficientemente, que se trate suficientemente como para poder movernos a un entorno pues, que nos permita hacer más predicción, ¿no? Como decía. Sí, sí. Y hay un tema que quería... Sí, estaba Miguel, que le hemos pasado de moderador a moderado, y me había pedido la palabra primero. Miguel, comenta. Tengo que decirte que pocas veces me habían llamado moderado, Ramón, en cualquier caso. Me lo tomaré como un cumplido. Con un calificativo en cualquier caso. No, bueno, a ver, yo quería tratar un tema, ¿vale? Que realmente me parece muy preocupante, que digamos que esté de lo que estamos hablando del ámbito de las empresas, pero que está en línea con la emergencia social que hay, ¿vale? Lo que estoy viendo, ¿vale? Y antes, por ejemplo, ha comentado Ana, el tema de, digamos, de la solidaridad de las compañías, de la solidaridad de las personas, de las ganas de empujar, ¿vale? Pero lo que veo es mucho desorden, ¿vale? Y mucha ineficiencia y muy difícil canalizar esas, digamos, esas fuentes de recursos con esas necesidades, ¿vale? A mí me parece que eso tiene que ver con que, digamos, esas necesidades se están generando se están necesitando de una red logística que no existe, porque son necesidades nuevas. Y encima, además, son súper urgentes. Estamos arreglando un avión en vuelo, cosa que es complicadísimo, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que abogo, lo que saco una bandera de intentar, y esto, para eso están las instituciones, para eso está el CEL y para eso hay otras, de tratar de organizar una acción coordinada, ¿vale? Que sirva, que canalice las necesidades que vienen ahora de la administración, que vienen ahora del mundo sanitario y que sean capaces de gestionarla de una manera eficiente. Yo he tenido ocasión de asistir a ejemplos, ¿vale? Que me han llegado de cómo, pues, desde la Comunidad de Madrid, desde el Banco de Alimentos, desde un montón de sitios, están tratando de solucionar las papeletas que se le ponen encima que tiene que ver con colocar unos materiales allí donde son necesarios y que lo están haciendo como pueden, ¿vale? Y además, en una cosa que no es su trabajo habitual. Entonces, yo pongo encima de la mesa, y aquí sí que llamo al CEL, ¿vale? Para intentar organizar esta acción de alguna manera, ¿vale? Creo que ayudaría muchísimo, creo que hay muchísima gente dispuesta a colaborar, muchísimas empresas, muchísimos recursos, hay recursos parados, pero hay que organizarlos bien, porque si no, bueno, aquí hay dos fases, ¿no? Hay una que es la falta de acopio, que eso es lo que está pasando, pero bueno, previsiblemente eso se va a ir solucionando, ¿vale? Esto, digamos que es mirar un poco en el corto plazo, vosotros estabais hablando más de temas de largo, pero sí que invito a tratar de canalizar de alguna manera una acción en ese sentido, porque me parece esencial, creo que no es tan complicada, y a veces cuando estamos en la vorágine, y nosotros hablamos de estar en primera fila, pero realmente hay gente ahí que está, además, sin armas y sin experiencia previa en estos entornos, me refiero a todas las necesidades logísticas. Me parece muy importante tratar de organizar algo en este sentido. Así que ahí os dejo el guante y a ver si lo podemos hacer de alguna manera. Vale. Pues, Miguel, un mensaje muy moderado, muy bien. Cogemos el guante. De hecho, estamos trabajando en esa línea, como bien sabes, y bueno, estamos con varias iniciativas en este sentido. Y quizás aquí es donde una de las cosas que yo creo que también tiene que salir muy reforzado después de esta crisis es el valor, o que le pongamos a valor la logística en todas estas situaciones. Porque nosotros como decía anteriormente, los diferentes comités de crisis y los diferentes foros nos están pidiendo opinión, o estamos llegando de rebote o nadie es consciente de la importancia de la logística para que todo esto funcione. O sea, al final es muy importante la industria, es muy importante la sanidad, es muy importante, si me apuráis, el transporte, pero que todo esto esté organizado, conectado, que haya una coordinación y que cómo llegamos de un punto a un origen con el uso de los recursos adecuados, no se pone en valor, y yo creo que esto
quizás es uno de los principales aprendizajes o lecciones que tenemos que dar desde el sector nuestro, desde nuestra actividad logística, a toda la sociedad, vamos a llamarle, ¿no? La necesidad de que todo esto se pueda coordinar y organizar. Como digo, nosotros participamos ahora mismo en uno de los comités interministeriales como asesores, y hasta la cuarta o la quinta reunión nos salió la palabra logística y pues la sacamos nosotros. Nadie había pensado en esto, en cómo había que llevar las cosas que querían fabricar corriendo, ni de qué manera, ni cómo se iba a organizar eso, ni quién lo iba a hacer. Nada, simplemente todo el mundo estaba preocupado en buscar fuente de suministro, pero nadie estaba preocupado en cómo íbamos a llevar esos suministros a los puntos, ¿no? Y yo os pongo un ejemplo como otro cualquiera. Entonces, yo creo que es uno de los principales aprendizajes. Y en ese sentido, pues ahí ya digo que desde CEL estamos trabajando en nuestra iniciativa hospitalaria. Pues sabéis que tenemos un comité de sanidad muy activo, en el que tenemos a los pobres luchadores que están pegándose por todos los suministros que hacen falta hoy en día en los hospitales españoles, y con ellos estamos trabajando un manifiesto en el que ponemos blanco sobre negro las prioridades que tiene que haber para que todo esto funcione. Y bueno, si muchas de las cosas que han salido hoy en la conversación están escritas ya en ese manifiesto. Con lo cual, para que digamos que ahí estamos poniendo nuestro granito de arena y nos ofrecemos a seguir colaborando en esta línea y intermediando, porque una de las cosas también muy relevantes en este caso, y no solamente nosotros como CEL, pero muchas de las asociaciones del sector, la labor que estamos haciendo de conexión. Estamos trabajando con multitud de llamadas, de poner en contacto a los diferentes agentes, desbloqueando cosas, haciendo multitud de actividades que están ahí, y bueno, que también es una labor muy relevante que es muy necesaria, ¿no? Para poder tener esa coordinación que no estaba, porque al final nosotros somos un nodo dentro de todo esto. Vale. ¿Me permite, Ramón? ¿Hay algún micrófono que está colando ahí? El tema de la colaboración en la cadena de suministro, pues es un tema que hace muchísimo tiempo pues, que se está hablando, y realmente si no ha funcionado es porque hay muchas barreras que la impiden, ¿no? Evidentemente, una de las oportunidades que tenemos delante de esta situación es que no hay ninguna, digamos, ya ninguna sola empresa, probablemente ni comunidad autónoma, ni un solo gobierno que pueda solventar este problema. Es evidente que todos tenemos que buscar ayuda afuera para poder solventarlo, ¿no? Y esto yo creo que es una gran ventaja para permitir afrontar temas que hasta ahora no nos habíamos permitido afrontar, ¿no? Entonces, evidentemente que podemos hablar de muchísimas cosas, pero para ser temas mucho más concretos, probablemente donde es posible colaborar, y evidentemente colaborar hay una parte, digamos, de procesos, hay una parte digital que es muy importante, pero también hay una parte organizativa. Es atacar los problemas que nos estamos enfrentando, ¿no? Si, por ejemplo, lo que nos decía Pedro, ¿no? Si realmente, y es lógico, estamos viendo en todo el mundo, si uno de los retos es la entrega domiciliaria, especialmente para proteger a la población más vulnerable, que serían las personas mayores, para que no tengan que salir a comprar, si ese incremento de demanda es por es 5 veces, oportunidades en ese sentido tendrían que estar enfocadas a intentar ver cómo diferentes compañías, ya sea con operadores de transporte o con otros operadores que también están haciendo entrega domiciliaria, cómo sería posible utilizar los recursos existentes hoy en día y sacarles el mejor provecho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todos tenemos claro que no tiene mucho sentido que cada marca vaya repartiendo y vaya dando la vuelta por todas las ciudades cuando probablemente los centros de suministro estén en orígenes. Pues buscar soluciones sobre estos temas, ya sea en la entrega domiciliaria para tema de alimentos o también puede ser para tema farmacéutico, ¿no? Al final, las farmacias pues están en los mismos sitios, suministradas por diferentes, digamos, operadores y orígenes. Colaboraciones en este sentido yo creo que posiblemente sean las que tengan más sentido intentar abordar o similares a estas, pero para de alguna manera atacar problemas concretos. Bien, un segundo solamente, vamos agotando el tiempo. Vamos a hacer alguna... Bernardo, ¿a quién querías hablar ahora? Sí, la verdad es que lo que quería hablar cuando hice mi última intervención justo se me había olvidado, ¿no? Y es un tema que yo creo que a mí me preocupa, y es el tema de las personas, ¿no? En algún momento se ha dicho que lo importante efectivamente es que se muevan las mercancías. Sí, pero ¿cuánto tiempo? Es decir, yo a mí no me gustaría estar en la situación que estoy durante mucho tiempo, por mucho que se moviesen todas las mercancías del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que volvemos otra vez a intentar extrapolar
el corto plazo a largo plazo, ¿no? De alguna manera con la información pues ocurre un poco lo mismo, es decir, imaginaros que hubiera un maravilloso sistema de inteligencia artificial que efectivamente hubiera manejado todo el sistema, ¿a dónde nos hubiera conducido en este momento? Yo pienso casi en las terroríficas distopías de Orwell y poco más o menos podríamos estar ahí. Es decir, al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues los datos llegan, la gente toma decisiones y pasan cosas, ¿no? Yo no sé si efectivamente mucho se ha hablado durante estos tiempos del virus real ¿no? Del COVID-19, pero los virus de la información y de la difusión de esa información, etcétera, etcétera, sería mucho que habría que pensar en este tema, ¿no? Y luego, respecto a otra cosa que he oído hablar, lo de la involución. Yo creo que efectivamente el agua no pasa dos veces por el mismo sitio que un río, ¿no? Y no hay involución. Esto es está hacia adelante. Esto, es decir, como dice el refrán, no hay mal que 100 años dure, ni tampoco cuerpo que lo resista, evidentemente. Entonces, no hay ninguna involución. Esto es la vida. La vida va hacia adelante y han pasado estas cosas ahora y pasarán otras y tomaremos decisiones, unas efectivamente mejores, otras peores, y eso efectivamente a las mercancías irán por acá, por allá, y las vidas de las personas pues también dependerán de esas decisiones de alguna manera, de que serán mejores o peores. Y yo creo que muchas veces efectivamente esa perspectiva más sistémica se nos queda en el tintero, y no solo a nosotros, que esto sería poco importante, ¿no? Sino que en general la mayoría de las personas tiende a pensar de una manera excesivamente restringida y lo que ocurre es que las decisiones tienen consecuencias. Nada más. Quizás, Bernardo, como estaba comentando justo anteriormente, al final un horario suizo, nos quedan 15 minutos y queda todavía, aunque bueno, estoy viendo las preguntas que está haciendo la gente y la verdad que más que preguntas, la gente lo que está haciendo es aportaciones. Pero y eso la verdad que nos llena de orgullo y satisfacción, porque aquí la verdad que están muy involucrados en el debate y si no hay preguntas es que están muy de acuerdo con lo que estamos diciendo, pero bueno, en cualquier caso, lo que sí que me gustaría es, bueno, aprovechemos estos últimos minutos para por lo menos hacer unas últimas insights, ¿no? Hacia qué va a pasar hacia el día después, ¿no? El día que nos digan que podemos salir a casa, aparte de que nos iremos todos a un bar a tomar una cerveza, pero en el minuto 2, después de que pase esto, qué va a suceder, que si estamos preparados, cuáles son las lecciones aprendidas. A mí un tema que especialmente me gustaría poner en valor, si verdaderamente el e-commerce se ha multiplicado por 2 durante este tiempo, o por 5, como comentaba Pedro, si eso se va a mantener y si se va a mantener, si estamos preparados, ¿vale? Eso es un poco cómo va a afectar todo eso a todo el ceteris paribus que tenemos ahora mismo, porque tenemos un modelo del día -1 que no estaba preparado para eso, ¿no? ¿Cómo vamos a responder, ¿no? Un poco esas lecciones aprendidas y esa visión. Sí. Una muy breve intervención, ¿vale? Y luego lo que quería decir antes con esto, creo que cuando esto pase, no sé si afortunado o desafortunadamente, pero creo que no va a estar sostenido ese incremento de por 5 en el e-commerce. Hablo de alimentación, ¿eh? No creo porque, bueno, y más en el Estado español, somos personas de calle, nos dará más o menos volver a esa rutina, pero la compra presencial tendrá muchísimo éxito, aunque poco a poco irá ganando volúmenes e-commerce. Y la respuesta es no creo que sea sostenido. Y luego lo que no me quería dejar en el tintero, cuando hablábamos antes de polivalencia y traslado de recursos del sector secundario y terciario al primario, o sea, esa polivalencia que deberíamos de pensar como lo hacemos, ya no solo en el trabajo, que yo me estaba refiriendo al trabajo, al recurso productivo del trabajo, sino también al recurso productivo del capital. Entonces, creo que también deberíamos de pensar cómo con los mismos medios podemos atender a más tipología de mercancía. Hablo del transporte. Por favor, que todas las operadores de transporte abran mente y que piensen que el frío sí puede transportar frío y seco, el seco solo puede transportar seco. Bien. Para esta ronda final, no sé si os parece que lo hagamos a modo de ronda por el tiempo que nos queda, de cada una intervención visionaria, ¿no? En cómo visualiza el día después y un poco la reflexión
que os comentaba. Y bueno, Manuel me ha levantado las manos 3 veces, con lo cual va a empezar él. Manuel, cuando... Bueno, nada, muchas gracias. Nada, yo simplemente voy a incidir de nuevo en un concepto que antes he mencionado. Colaboración y visibilidad, ¿vale? Yo creo que ahora mismo estamos ciegos en muchas partes de nuestra cadena de suministro, y el obtener visibilidad de esta cadena a través de interconectividad, a través de APIs de comunicación que pongan en contacto a los retailers con los productores, con los suministradores, y todos estos a su vez con los medios de transporte e incluso con los medios financieros, ¿vale? Yo creo que eso va a ser una de las líneas hacia las que tenemos que tender, que está muy en línea con lo que antes decía Ana de la transformación digital. O sea, no es que sean estos unos paradigmas nuevos, son los paradigmas que ya veníamos empujando y que yo creo que ahora se ha visto con mucha más nitidez que son necesarios dentro de nuestras cadenas de suministro. Habías dicho una intervención breve, ¿no? Creo que he cumplido. Sí. ¿Quién? Xavier. ¿Tienes tú la palabra? Sí, bueno, yo es que no os veo a todos, a los que os habéis salido al final, los veo más abajo. Si quieres, Ana, aprovechando que ya te tengo en pantalla, participa tú si quieres ahora mismo. Bueno, yo lo primero es que te devuelvo a ti el reto, porque creo que este tema da para una reflexión más extensa y profunda, ¿no? Y así que animo a que organicéis otra sesión en la que podamos entrar ahí más en detalle, porque pienso que se necesita esa reflexión profunda ahora mismo, ¿no? Al mismo tiempo que manejamos la trinchera, hay que estar hablando del día después, pero como he dicho, con reflexión profunda. Yo destacaría también el tema de la tecnología, de la colaboración, y con mi gorro de CEL, el de la formación, porque nuestras cadenas de suministro no van a ser exactamente iguales después, ¿no? Hay hábitos de consumo que están acelerando por las circunstancias, pero se van a quedar. Y el comercio electrónico para mí es un claro ejemplo, con lo cual se van a necesitar pues verdaderamente profesionales, conocedores de todos estos ámbitos, pues de las nuevas tecnologías, de nuevos modelos de trabajo, en fin, de mucho de lo que está llegando para quedarse. Y pienso que ahí pues la formación, ¿no?, el área en la que el CEL aporta mucho, va a ser algo también importante. Muchas gracias, Ana. ¿Quién quiere? Si quieres, Ramón. Mira, yo creo que lo que nos está pasando todavía es muy difícil, no tenemos suficiente perspectiva para saber cómo va a evolucionar. Se han desatado una serie de circunstancias que todavía no sabemos cómo van a acabar, ¿no? La sensación que tengo es que evidentemente las cadenas de suministro van a ser diferentes de las que las conocíamos, las que conocemos hasta la fecha. Y creo que también las tendremos que gestionar de manera diferente, con diferentes criterios. Evidentemente, los criterios que hemos utilizado hasta ahora no creo que no sean malos, pero tendremos que añadir diferentes, nuevos. Hemos hablado de flexibilidad, hemos hablado de resiliencia. Yo creo que todos estos, yo creo que vamos a asistir a un cambio, a cambios por parte de los consumidores, y nos tendremos que adaptar atrás, y con lo cual necesitaremos pues maneras de organizarnos diferentes, tecnologías diferentes, utilización de las tecnologías de manera diferente, y se nos van a abrir una serie de oportunidades que tendremos que explorar y desarrollar. Con lo cual, pues bueno, cambio está encima de la mesa. Creo que va a ser lo vamos a pasar muy mal, pero también van a salir pues oportunidades para hacer cosas diferentes y cosas que queríamos hacer hasta la fecha queremos ser capaces de hacer. Y bueno, los profesionales de la cadena de suministro pues tenemos que dar el de pecho otra vez y hacer que esto funcione otra vez, tan bien como hasta ahora. Muy bien. Pablo, que me parece que estabas ahí levantando la mano, ¿sí? Sí, yo quería, pondría manifiesto que te escuchamos un poquito mal. Acércate un poquito más al micro. Sí, y aquí lo que querría poner de manifiesto sobre todo es que
creo que, como pocas veces, la cadena de suministro está en el lugar que le corresponde, está en el centro. En este caso, en el centro de este problema, es un problema que tenemos todos, ¿no? Pero también pienso que es la solución. Si algo se pone de manifiesto es que creo que todo este súper problema en el que estamos, si alguien lo puede resolver, si alguien tiene cosas que hacer para resolverlo, pues son los que gestionamos cadenas de suministro, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que será algo, entre comillas, positivo para la función, porque también creo que nos dará más visibilidad y también a las compañías les obligará, digamos, a poner más atención en esto. Yo creo que es pronto para sacar recetas. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que en adelante tendremos que introducir esta variable de la resiliencia con más intensidad en las, digamos, a la hora de tomar decisiones, ¿no? Tenemos que considerar que los riesgos son algo que a lo mejor queremos asumir hasta un cierto nivel, pero que no podemos asumir bravas, ¿no? Porque trae consecuencias. Y por tanto, pues tenemos que introducir esa variable de la resiliencia e intentar gestionar cadenas más resistentes. Yo creo que hablaremos de coordinación, hablaremos de flexibilidad y hablaremos de transparencia, hablaremos de poder visibilizar con los flujos. Creo que las soluciones estarán por este camino. ¿Quién nos falta por intervenir? Andrés. No te oímos. Sí, se le ha ido el sonido. No sé si mientras que... ¿Así, Andrés, ahora? Ahora sí. Ahora sí. Sí. ¿Me oís ahora? Perfectamente, sí. Me parece que la crisis tiene aspectos negativos, pero tiene un aspecto fundamentalmente, a mi juicio, positivo, y es que nos estamos acostumbrando a trabajar en equipo, a trabajar desde casa, a utilizar los medios informáticos, y se está poniendo claramente sobre la mesa la necesidad de una colaboración entre todos y una utilización conjunta de todos los factores que tenemos. Yo quisiera decir, y termino con esto, abundando en lo que dice el profesor Prida, que ahora en las últimas publicaciones de la Unión Europea relativas a temas industriales, de lo que se habla es de montar una economía y una organización centrada en la persona. Ese es el concepto, person-centered. Entonces creo que esto es verdaderamente importante. Y por supuesto que, según parece, pues la formación online va a ser una de las cosas que va a crecer de una manera realmente importante, como está creciendo también la venta a domicilio de aparatos para hacer gimnasia en casa. Nada más. Muy bien. Pedro, me parece que nos queda tu intervención final. Bueno, yo tampoco quiero redundar demasiado, ¿no? Yo creo que ya lo he dicho. Yo creo que debemos de cambiar el paradigma que antes teníamos de nos sale mucho más barato producir y comprar fuera, lo compramos. Yo creo que ahora tenemos que cambiar a un concepto de proximidad, cambiar a un concepto de almacenar, no en su totalidad, sino las cantidades óptimas de almacenaje. Tenemos que pensar en un trasvase de recursos desde los sectores primario y secundario secundario y terciario al primario, y tenemos que pensar en el aumento de las polivalencias, ya sea de los recursos de trabajo como los recursos de capital. He puesto el ejemplo gráfico, el transporte de alimentación, hablo nosotros, vuelvo a insistir que creo que los operadores se tienen que dar cuenta de que si todos los recursos que tienen dedicados al transporte de temperatura ambiente hubieran tenido parte a temperatura controlada, y es una pena que no esté aquí, pues seguramente hubieran tenido más actividad de la que hemos tenido. A XPOL lo hemos podido ayudar mucho en esta bajada de actividad, pero le hemos ayudado solo con la temperatura controlada, con la temperatura ambiente, que es una pequeña parte de nuestro trabajo. Muy bien, Miguel. Si haces tu... Parte de la tecnología, no me he querido meter en la tecnología, pero suscribo 100% lo que decía, ¿vale? De la necesidad de estar interconectados, una formación online y una mayor interconectividad entre todos. Muy bien, Miguel. Vale, yo un poco para concluir. Yo creo que nosotros estábamos viviendo un cambio de paradigma brutal derivado de la tecnología, ¿no? Y a la salida de esto tenemos un nuevo cambio de paradigma, es decir, lo que básicamente se traduce en una incertidumbre tremenda.
Yo creo que el nuevo elemento es el de la vulnerabilidad. Hemos visto que somos vulnerables mucho más de lo que pensábamos y eso nos va a hacer repensar muchas cosas, ¿vale? Y en esa línea yo quería apuntar 3 conceptos que me parece que son importantes para superar y para adaptarnos a esa situación de incertidumbre. Uno es la agilidad de las compañías. Creo que vamos a tener que trabajar en empresas ágiles. Otro es la colaboración. Creo que esto solo no lo podemos sacar adelante. Y por último, en relación con lo que comentaba Ana, me parece importantísimo el talento. Es decir, esto hay que hacerlo con personas, esto hay que hacerlo con talento y es importantísimo captar el talento para el sector logístico. Y aquí, de nuevo, vosotros desde el CEL tenéis un papel especialmente relevante para ello. O sea, que yo sigo dándoos trabajo. Miguel, que ahora mismo nos están lanzando un montón de guantes y hay escasez. O sea que vamos. Menos mal que son virtuales. Pues muchísimas gracias a todos. Yo, si os parece, y como estamos ya estamos en hora y he estado repasando mientras que hacéis la intervención final, y la verdad que más que preguntas, lo que tenemos es todo un debate paralelo. Quiero dar la enhorabuena también a todos los que han participado en ese debate paralelo porque han sido muy activos y con ideas bastante interesantes. Y bueno, la mayor parte de ellas pues han suscrito lo que se ha venido diciendo en el debate principal, ¿no? Con lo cual os lo agradezco a ambos debates, a los que tienen el paralelo. Y yo creo que para cerrar, y más que ahora mismo estamos en un mundo tan digital y tan transformado, yo lo haría a modo de hashtag, ¿no? ¿Qué hashtag me saco yo de esta charla, ¿no? Pues yo hablaría de coordinación, colaboración, transformación digital, resiliencia, talento, personas, local versus global, agilidad y estándares, ¿no? Un poco lo que parece que hemos hablado y sobre todo poner en valor el hashtag más importante que es cadena de suministro. Sería un poco el resumen de todos los puntos que hemos estado abordando hoy y yo creo que son sobre los que tenemos que trabajar, ¿no? en este tiempo tan convulso, ¿no? y lo que nos viene. Como nos habíamos comprometido a terminar en hora y es justo ahora mismo es la hora, no puedo dejar de dar las gracias a todos los participantes. Como comentó Miguel al principio de la sesión, ha habido varias personas que también estaban citadas para participar en el debate principal que por el mal día que hemos tenido la mala suerte del cambio que ha habido en el Real Decreto ayer, pues han tenido que no han podido participar, pero eso no significa que, bueno, como esta es la primera de otras reuniones que vamos a hacer, ahí también cojo el guante que nos ha lanzado Ana. Y sobre esto, ahora lo que vamos a hacer es trabajar las conclusiones y preparar en breve con este nutrido grupo de expertos tan importante que se han ofrecido como voluntarios, pues seguir trabajando en este tipo de sesiones que yo creo que tanto nos ayudan a todos para ver esta situación y, como decía al principio, que la inteligencia colectiva y la experiencia de todos nos va a iluminar mucho mejor en este camino, porque yo creo que nos hace falta muchas luces, ¿no? para poder llevar a buen puerto. Así que, como decía, muchas gracias a todos. Enhorabuena por el debate. Yo creo que ha estado muy intenso, se han abordado muchos temas y, como digo, en breve pues os convocaremos a uno nuevo en el que seguiremos ahondando ya más en detalle en determinados puntos o aspectos de lo que hemos hablado hoy. Muchas gracias. Bien, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer.